Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Gómez, Energy Manager. Ya sabéis que me seguís algunos por LinkedIn. Bueno, hoy voy a dar una pequeña conferencia sobre eficiencia energética en el Salón Wellness de Fira de Barcelona, un salón de los espacios deportivos, de los espacios acuáticos, spas, piscinas y este tipo de centros deportivos. Es un salón que se celebra cada 2 años y como miembro de la Federación Nacional de Gestores Energéticos del FENAGE, invitado por Luis María Sánchez, pues nada, había incompatibilidad de fechas, así que bueno, voy a dar esta pequeña charla y me gustaría subirla antes de darla allí, ya que igual no hay la posibilidad de grabarla, así que bueno, esta preview, esta posibilidad de mostraros lo que ha sido la conferencia aquí por este otro canal que es mi medio y bueno, para si a alguien le interesa el mundo del spa y de los centros de calefacción, de calefactar agua, va a ser una presentación genérica, muy simplista, pero porque realmente la gestión de la energía de estos centros no es complicada. Estamos hablando de calentar espacios, climatizar, calentar agua y los fundamentos del ahorro de la energía es sencillo, simplemente una serie de directrices que nos van a llevar a ahorrar y a aumentar nuestros beneficios, nuestra competencia. Así que, bueno, yo veo muchos, como sabéis, hago mucha auditoría energética en hoteles, en residencias, en espacios en industria terciaria, en sector terciario. Y la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de irnos a conseguir beneficios es mucha, como veremos. En primer lugar, cuando hablamos de eficiencia energética, como ya sabéis, eficiencia energética es producir lo mismo utilizando la mínima energía. Esto lo que nos produce son los siguientes beneficios. Reducimos los costes, lo más importante, lo que va a ver el titular es que se van a reducir los costes asociados al funcionamiento de nuestro proceso, en este caso sería un spa, un centro deportivo, y por tanto se reducen las emisiones, se reduce el impacto ambiental. Además, obtenemos mediante gestión energética, mediante eficiencia energética, mediante mejora, obtenemos los beneficios colaterales de tener instalaciones mejores, con más control, con más posibilidad de dar un servicio más específico. Suele ser muy relacionado que la mejora energética va unida a un mejor servicio, a una mejor calidad. Las inversiones en eficiencia energética, como veremos, si se hace bien, producirá beneficio. Es decir, la eficiencia energética no es una estrategia que mejore la calidad del servicio, pero no mejora económicamente, sino que supone un gasto. Si se hace bien, la eficiencia energética se recuperará, se amortizará sola. Es un concepto que a la gente a veces le da miedo. Voy a ser muy rápido y voy a dar tres conceptos, voy a tocar tres puntos críticos para tratar la eficiencia energética en un establecimiento, en este caso en un spa. Podéis extenderlo a terciario, podéis ampliarlo a cualquier otra parte de vuestro establecimiento. Voy a tocar el coste de la energía, el tema de instalaciones, el sector o sea, el apartado de las instalaciones y el apartado de la envolvente. Como ocurre en muchísimos edificios, esto va a ser los grandes puntos críticos que nos van a producir gasto energético, que nos van a producir derroche de energía. Si los podemos reducir a cero, los tres, obtenemos que nuestro impacto energético o impacto ambiental es cero. Es decir, Adrián, ¿quieres decir que puedo tener un proceso de spa con un gasto cero? Por supuesto. Obviamente, la tecnología hoy en día está en un límite y te va a salir carísimo y no se va a recuperar esta energía. Pero que lo sepáis que esta es la tendencia. O sea, quería impactar en este punto porque hoy en día se está hablando mucho de energía solar, fotovoltaica, de energía solar, acumuladores de calor en agua, depósitos de agua mediante placas solares, que está muy trabajado y adelantado este aspecto. Ahora incluso en fotovoltaica podemos hablar de que hay una posibilidad real de que se está instalando. Si generáramos baterías para cargar, para guardar esa energía y depósitos de agua caliente suficiente, podríamos reducir nuestro impacto energético a cero. El otro aspecto que empezaré por aquí, más realista, esto simplemente para daros una indicación,
es la tendencia. Lo que tocaremos realmente en esta pequeña charla resumen, pues cómo afecta el impacto energético de nuestra factura, cómo afecta las instalaciones y cómo afecta la envolvente, el aislamiento, la separación de nuestro lugar climatizado con el exterior. Veamos el primer punto, que es los costes energéticos, la compra de la energía. Es decir, un aspecto fundamental de nuestro centro de trabajo, de nuestro spa, de nuestro establecimiento, será conocer el coste de la energía. Vale, es una obviedad, obvio, pero ¿realmente estamos haciendo estos checkpoints de autocontrol o tenemos a una persona realmente formada y conocedora? El gerente es una persona que conoce estos temas. Por norma general, el impacto de la energía no es un aspecto crítico en nuestro funcionamiento de nuestro establecimiento. Puede estar en torno a una parte pues, menor frente a personal, producto, materia prima, ventas, comercial. Todos estos aspectos de todas estas partes de nuestro negocio son normalmente mucho más, impactan en el sector terciario más que la energía, pero estamos en un momento en el que la energía está subiendo su protagonismo, está incrementando su protagonismo. Así que el autocontrol, el conocimiento, nos pasa por revisar los precios cada año. O sea, cada año revisamos si en el mercado nuestra tarifa, nuestro contrato es el más competitivo. Van cambiando las condiciones. Oímos noticias, pero los que realmente estamos en el meollo del asunto sabemos que revisar los precios cada año, revisar las condiciones de nuestra potencia contratada, nuestra tarifa, si hay reactiva, los aspectos técnicos dentro de nuestro suministro de energía. Si tenemos combustibles, hay posibilidad de ir migrando de ese combustible gasóleo o propano a otra tecnología, a un gas natural, si hay posibilidad, porque antes no había redes y ahora ya están llegando. Estamos en un momento muy cambiante en este aspecto. Hay un asesor energético, hay una persona formada al frente de esta toma de decisiones o este asesoramiento para la dirección. Revisar estos puntos porque son parte importantísima para la diferencia entre un 5% en tu factura. Yo ya tengo muy claro en base a mi experiencia que cuando entro en un establecimiento y no tienen controlada una persona que sabe el tema de la facturación, yo ya sé que ahí ya están mal, están por encima del mercado, están por encima entre un 3 y un 5%. Y luego están los casos que están muy mal, que están muy mal porque sus contratos están totalmente desactualizados. Esto ocurre mucho cuando el alquiler de la propiedad está en un inmobiliario que se realiza la explotación y de alguna manera los contratos están blindados porque el titular no quiere tocar nada, yo te paso la factura mediante un pago interno. En este tipo de situaciones encontramos contratos que están totalmente desactualizados y que hay que mover hilos para ponerse al día. La otra parte importante que debéis conocer es el escandallo de nuestro spa, trayendo el concepto de la gastronomía, de los restaurantes, de los hoteles. Es decir, dentro de nuestro servicio de spa de 30 euros, de 40 euros, ¿sabemos qué porcentaje por usuario nos ocupa el coste de la energía? Porque en los hoteles y los centros que yo gestiono, yo tengo muy claro cuáles son mis objetivos, cuál es el coste de una sesión de spa promedio en una época concreta del año y sé cuál es el objetivo de ahorro, porque al comparar múltiples centros, pues sabemos cuáles están bien, cuáles están mal. Ya os digo, el conocimiento y el análisis es la primera parte para poder empezar a hablar de ahorro. En un establecimiento de centro de spa, tenemos que plantearnos las instalaciones como punto crítico a la hora de hablar de eficiencia energética. La mayoría de los problemas vienen por un edificio, una envolvente complicada, mal diseñada, mal resuelta, pero donde más margen de maniobra y mejor retorno encontraremos, sí o sí, lo vamos a ver en el capítulo de las instalaciones, de las calderas, de los ventiladores, de las bombas, porque tienen un menor impacto económico a la hora de hacer inversiones y en cambio son los responsables de los consumos energéticos. Entonces,
Una pregunta que yo quiero quedar aquí, dejar estas señales. ¿Nuestro establecimiento es un centro deportivo acuático spa o es un museo? Porque es muy habitual encontrar equipos de hace más de 30 años, de hace más de 50 años, calderas, que eso sí, yo le pregunto al titular y siempre me dice lo mismo, funciona como el primer día. Claro, con un rendimiento del 60%, con un rendimiento que ahora podría estar en rendimientos de 100% en una caldera, pero este equipo de museo, esta pieza que es muy fiable, que no da ningún problema, que estará toda la vida así, yo estoy de acuerdo. Pero planteémonos si lo que queremos es ser realistas o autoengañarnos en cuanto a nuestras instalaciones. No hay que ver solo el coste de la máquina y la durabilidad de la máquina, sino que hay que sumar el servicio, el coste total. Es decir, durante esos 30 años o los próximos 30 años, ¿queremos seguir pagando 1.000 euros al mes en coste de calefacción o queremos pagar 500 euros al mes? Porque compramos 3 equipos de estos y este lo donamos a un museo. En las instalaciones, los grandes errores que tenemos que evitar, los grandes errores que os lo muestro en la presentación, es los básicos. Los grandes errores son los básicos. Es decir, calor mediante resistencia eléctrica. La foto, pues la he publicado en LinkedIn alguna vez. Esto es algún edificio en el que yo entro y me encuentro en la sección de mantenimiento el aparador, la acumulación de todas las resistencias eléctricas que tiene el señor de mantenimiento, que necesita acumular porque se van rompiendo, además tiene un coste de mantenimiento porque se van fastidiando, tiene una vida útil la resistencia y pues claro, que no son conscientes o no han estudiado o deben estudiar, es un punto crítico estudiar el ahorro si sustituimos este sistema de resistencia eléctrica por otro tipo de fuente de generar calor, porque la resistencia eléctrica tiene un coeficiente de rendimiento de 1. Todos los kilovatios que entran salen en forma de calor. En cambio, otros sistemas como la aerotermia o incluso las calderas, todo el calor que entra, o sea, la energía que entra sale en forma de otra unidad de calor. Bueno, lo analizaremos más adelante porque es un tema un poco técnico y no quería entrar tanto en tema técnico, pero sí que el calor por resistencia es crítico de tener en cuenta que es un punto de mejora porque es muy caro, económicamente es muy caro, no es como el gas natural, como la biomasa, como el gasóleo, incluso, que económicamente te puede salir más económico, más barato. El aspecto del gasóleo, pues que es el calor mediante combustión, no es el calor eléctrico, que es limpio, que parece muy cómodo, pero a la larga te sale muy caro, sino que es el calor de combustión que genera residuos, que además emite mucho CO2 a la atmósfera, que es contaminante, pero en esencia el calor mediante gasóleo pues es mucho más caro que el calor generado con gas natural, por ejemplo. El gas natural tiene un precio de compra más estable, no tiene las subidas que tiene el gasóleo que conocemos y además es mucho más estable y además es mucho más económico. Por lo tanto, siempre que se pueda, siempre que haya calor mediante gasóleo, lo más importante es que un experto nos estudie si hay posibilidad de migrar, de cambiar a otro sistema más eficiente. No quiero hablar de calderas de carbón, que todavía las hay, que la última noticia que leí en Madrid es que había 400 calderas de carbón y algún amigo tengo trabajando en Madrid sustituyendo calderas de carbón. Ya, menos mal cambió y sacaron una ley y ahora ya hay menos, pero sí, sí. El tema del control y las temperaturas descontroladas, es decir, no por mucho más calentar vamos a estar mejor y los miedos a la legionela y los miedos hay que tenerlos, los riesgos, como conocemos de prevención de riesgos, hay que localizarlos, analizarlos y poner las medidas para contenerlos. Es decir, la legionela da mucho miedo, pero hay todo un sistema de medición, de análisis, de control, de inspección por parte de las autoridades, por parte de los sistemas de organismo de control autorizado, que nos van a controlar estos aspectos. Si pasamos todos los controles, pues no tenemos que tener miedo, tenemos que ajustarnos a las temperaturas de trabajo, de servicio que garanticen que no va a haber focos de legionela, utilización de químicos, etc. Por lo tanto,
El control de las temperaturas tiene que ser el que tiene que ser, no más, no por encima, porque cada grado de temperatura que trabajemos como si viviéramos en un choque térmico constante, nos va a repercutir en la factura. Así que ojo al personal de mantenimiento y preguntémonos y hagamos revisiones trimestrales o semestrales de ¿estamos trabajando en nuestro punto de temperatura? ¿O porque ha habido un pequeño aviso, una alerta o un valor alto, hemos subido y ya se nos ha olvidado bajar ese aspecto? Porque sabemos que en verano las temperaturas de las aguas que nos vienen pues son un poquito más altas y hay más riesgo, pero cuando entramos en invierno y las temperaturas de suministro pues ya son inferiores, ya el riesgo de legionela baja mucho. Bueno, ya sabéis como vosotros mejor que yo estos puntos de problemática diaria cuando hablamos de agua caliente. Y el otro aspecto que siempre y es extrapolable a todos los sistemas es sistemas no centralizados, es decir, autónomos. Muchos sistemas de energía autónomos siempre van a ser menos eficientes que un sistema centralizado. Sobre todo, y ya centrándonos en los sistemas de spa y centros acuáticos, que si tenemos múltiples elementos, jacuzzis, duchas térmicas, las saunas, es muy difícil encontrar una sauna que esté adaptada para agua caliente, porque suele ser otro tipo de calor, pero sí que el jacuzzi, la piscina, normalmente las instalaciones que funcionan son las que tienen los vasos comunes de agua caliente y que van distribuyendo. En el caso de que se han ido poniendo distintos elementos, en vez de tirar de resistencias eléctricas, pues se les modifica la instalación externamente para poner un intercambiador de calor que sustituya esa resistencia eléctrica, que la resistencia eléctrica puede estar y puede permanecer para una temperatura cuando por emergencia baja por debajo de la temperatura límite, pero inyectar directamente el agua calentada mediante un sistema centralizado de caldera en el sistema, estas modificaciones, los que trabajáis con spa sabéis de lo que estoy hablando perfectamente. Adaptar la instalación a que sea un calor centralizado siempre va a ser mucho más económico. Por lo tanto, medidas de ahorro. Para los casos en los que, y esto es muy habitual en campings, en instalaciones que están aisladas, que no hay redes de gas natural, tenemos sistemas eléctricos, pues eliminar la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene que quedar como una cosa anecdótica, porque igual que las bombillas de resistencia, las bombillas de toda la vida, la bombilla Edison con el filamento, ya es una cosa de museo del pasado, porque es muy útil como calefactor, pero muy poco útil como bombilla. Es decir, como elemento de producir calor, muy bien, pero no como bombilla. En el caso de las resistencias eléctricas, lo mismo. Los termos eléctricos, los grandes depósitos calentadores mediante electricidad, los sistemas autónomos de resistencia eléctrica de jacuzzi, que yo sé que aquí en la sala seguramente vendrá gente que son fabricantes de jacuzzi, pero seguro que pueden proveer los distintos sistemas y adaptar cualquier equipamiento mediante un intercambiador de calor es sencillo. Es decir, y en el peor de los casos, donde no podamos sustituir ese equipo eléctrico, pues tenemos otras instalaciones, tenemos apoyo mediante fotovoltaica que produce electricidad que podemos utilizar para ese sistema. Es decir, no el 100% de la electricidad la vamos a comprar, sino que vamos a comprar únicamente una parte, la que nos dé el sol la vamos a utilizar gratuitamente. En esos casos siempre los ratios de amortización son muy buenos, muy interesantes, ya está en marcha todo esto. Y el tradicional, el agua solar, es decir, la acumulación solar. Sabemos que la electricidad no cuesta lo mismo en las mismas horas. Sabemos que por la noche la electricidad es muy económica. O si tenemos placas solares, la podemos acumular durante el día. Es decir, jugar con la acumulación, jugar con la producción gratuita solar, tanto eléctrica como térmica, nos va a producir beneficios. Y la aerotermia. La aerotermia es un sistema, yo ya supongo que aquí todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, para simplificarlo mucho y que me entendáis, es una bomba de calor. Es un aire acondicionado que en vez de calentar con la unidad exterior, calentar el aire interior, pues se le conectan dos tuberías y lo que calientan es un líquido y ya está. Y calentamos el agua para ponerlo a 40, 50 grados. Luego, en algunos casos, con una pequeña resistencia eléctrica, pues se consigue
el plus, la energía. Pero bueno, las últimas máquinas de aerotermia que a mí me constan son máquinas que te consiguen más de 55 grados en el agua para precisamente cumplir con los requerimientos de Legionella y de ACS. Y luego tienen, pues eso, ayuda, apoyo para el choque térmico, etcétera, etcétera. Pero son unidades totalmente compatibles. Yo agradeceré que en la feria visitéis a los fabricantes de equipos térmicos porque de este tipo de aerotermia, porque os sorprenderán los números de coeficiente de operación. Y es donde quiero hablar, el rendimiento. Si una resistencia eléctrica, el 100 kilovatios que entran en electricidad salen en 100 kilovatios de calor, en una aerotermia 100 kilovatios que entran se van a producir 400 kilovatios térmicos. 100 kilovatios entran, 400 kilovatios térmicos. Si pensáis en una caldera eléctrica, un termoeléctrico de 1000 vatios, pues porque necesitáis 4000 vatios, perdona, para poner un ejemplo visual, si tenéis un termo de 4000 vatios, con una unidad aerotermia de 1000, ya conseguiría los 4000, porque tiene un rendimiento de 4, de un COP de 4, para que lo entendáis. Es decir, si al mes gastáis 1000 kilovatios, unos 100 euros de factura, en producir vuestra demanda de calor, con un termoeléctrico pagaríais 100 euros y con una aerotermia pagaríais 25 euros. Es decir, un ahorro del 75%. Luego, obviamente, la aerotermia pues es más cara, tiene más mantenimiento, tiene otros gastos que hay que ir reduciendo de ese 75%, de esos 20, me ha costado 25 euros, pero el mantenimiento, coste, amortización y tal, me sube a que es, pues eso, la mitad, lo que sea. Esto, acercaos, informaos, porque es muy útil conocer las distintas tecnologías que podemos acoplar a nuestro sistema cuando la energía eléctrica tiene que ser sí o sí nuestra necesidad. Que no hay energía eléctrica y que tenemos sistemas de gasóleo, sistemas de propano, hay que analizar los costes. Hay que analizar los costes porque el gasóleo es muy cambiante, el gasóleo es muy volátil en cuanto a su precio. El GLP es mucho más estable, pero es un calor caro, es un recurso caro. Los costes por kilovatio hora del GLP son muy parecidos a los del gasóleo. Al final tiene unas limitaciones económicas. Funciona muy bien, pero hay que hablar de que hoy en día ya las empresas están muy consolidadas. Cuando estamos en instalaciones aisladas y hablamos de cierto volumen, ciertas instalaciones grandes, ya empezamos a hablar de que la biomasa está muy asentada. Hay muchas instalaciones, muchas empresas instaladoras y mantenedoras que te van a garantizar un servicio perfecto y sobre todo mucho más económico. Y el otro aspecto, acumular y obtener del sol, acumular y obtener del sol. Yo cuando veo una instalación solar y que los depósitos son de 2000 litros, de 3000 litros, y dices que es gratis. O sea, el sol es gratis y si puedo acumular 15.000 litros, 10.000 litros, mejor que si puedo acumular 2.000 litros. Es que toda esa energía la voy a gastar y todo el sol lo voy a acumular. El día tiene 24 horas y la voy a gastar y esa inversión inicial es muy pequeña comparada con toda la inversión que vamos a hacer, así que la acumulación lo más grande posible. Luego están los problemas de espacio, los problemas que todos conocemos dentro de nuestros establecimientos, que no hay sitio. Bueno, la acumulación solar tiene que ser grande y bien diseñada. Eso también es importante. En resumen, sustituir gasóleo por gas natural, yo cuando se puede, cuando lo hay, cuando las redes de gas natural ya han llegado, es básico, porque las amortizaciones son de 4 años, si llega. O sea, son muy pequeñas y los beneficios muy altos. La continuidad del suministro, no tener que depender de ir recargando mediante una cuba, bueno, la limpieza de filtros, toda la limpieza de chimenea, eliminamos residuos, múltiples beneficios yéndonos al gas natural como tecnología intermedia cuando ya lo tenemos todo montado. Resistencia eléctricas. Si hay red de agua caliente, de calefacción o de ACS del edificio, conectarlas, eliminar la resistencia eléctrica, bypasearlas mediante la entrada de agua de la red de 65 grados que tenemos del ACS. No solo en
no solo en los jacuzzi y en los spas, en las cocinas, en los túneles de lavado, en las lavadoras. Es que ya vivimos en... Hay que empezar en radiadores. El agua caliente centralizada siempre nos va a beneficiar. Tema de los variadores de frecuencia en bombas. La actuación mediante variador de frecuencia ya está ocurriendo como los LED. Casi todo ya se han abaratado mucho los precios y cuando pedimos un motor eléctrico, pues hay que valorar ya meter que venga con su variador de frecuencia de calidad para poder reducir muchísimo el consumo, pues sobre todo esas bombas que están actuando constantemente. Y el recuperador de calor, cuando hablamos de inversiones en ventilación, que ya sabéis que hay mucho derroche, pues tanto variadores de frecuencia como recuperadores de calor en ventilación, estos sí son inversiones grandes y hay que hacer estudios de detalle, pero tener en cuenta que también hay mucha capacidad de ahorro mediante todo este aparato de ahorrar, de recuperar energía. Pero desde mi punto de vista, el aspecto más importante para el ahorro de la energía es la persona que está diariamente al pie del cañón con los equipos. Mantenimiento, revisión, anticipar, detectar esas unidades que fallan, que son malas, que fallan y hay que repararlas 40 veces cada año para ponerlas en marcha. Las ineficiencias. Cuando tienes una persona competente que está ahí al pie del cañón y que la formas y que tiene el conocimiento, seguro que tu instalación va a producirte muchos ahorros, muchos beneficios. Yo cuando entro en un edificio y veo que las unidades están bien mantenidas, los registros de mantenimiento están al día, hay un conocimiento profundo de sus empresas, yo ya sé que esto va muy bien. Como otras medidas de ahorro de eficiencia energética menos convencionales, pues tenemos la mini eólica, la geotermia, aprovechar el calor, el intercambio con la tierra, la mini eólica, viento, mini cogeneración, cuando hablamos de grandes instalaciones de energía, de calor, de consumo de energía. Estos sistemas, pues sí, pero no están tan consolidados como los que hemos hablado. Los costes son muy elevados y las amortizaciones son bajas. En la feria de Barcelona, que yo he tenido el gusto de trabajar en gestiones de eficiencia energética, pues tenemos varios pabellones en los que están funcionando con Districlima, con sistema de una empresa que se llama Ecoenergies, que funciona aquí en Hospitalet, que genera redes de frío y calor. Por lo tanto, aquí en la FIRA, los pabellones 5 y 6 creo que son, no tienen sistemas de calefacción, sino que la energía la cogen de un sistema centralizado y simplemente pagan por el coste del frío y del calor que necesitan según la época, según la utilización del sistema, y no pagan mantenimiento, no pagan, además les sale un coste reducido. Estos sistemas modernos pues no son siempre accesibles, están empezando, se están consolidando, las ideas son muy buenas, pero tenemos que hoy en día basarnos un poco en las tecnologías que sí tenemos, que están expuestas en los stands y que están consolidadas. Yo soy más partidario de esa fiabilidad o de esa seguridad a la hora de tomar decisiones. Arquitectura ineficiente, arquitectura eficiente. Bueno, yo creo que hablamos más de arquitectura ineficiente que de arquitectura eficiente. En este país, por desgracia, pues la regulación en cuanto a aislamiento y a crear espacios, pues ha llegado muy tarde y tenemos lo que tenemos. Tenemos la necesidad de mucha rehabilitación y mucha inversión en nuevas estructuras, en nuevos envolventes, en nuevos acristalados. Cuando nuestras envolventes son ineficientes y pierden energía, por lo tanto, calentando nuestro espacio con volúmenes muy grandes de un spa, de una piscina climatizada, de un centro deportivo, de un gimnasio, con esos enormes cristales que ahora veremos, estamos calentando el mundo y el mundo nos lo agradece con enormes facturas cuando llega al final del mes. El gran problema de los centros calefactados, pero tanto un centro comercial como el hall, como un restaurante,
como una habitación, son los huecos. Los grandes edificios de oficina, como los que hay aquí en la zona de la Fira de Barcelona, la Torre Portafira, etcétera. Estos edificios con grandes ventanas, con grandes cristales, no tienen la misma aislamiento, la misma capacidad de diferenciar los espacios confortables de dentro con lo que está ocurriendo fuera, en invierno y en verano, no tiene la misma capacidad que un buen envolvente, un buen muro. Así que cuando hablamos de centros de spa nos ocurre lo mismo. Tenemos que mantener condiciones interiores de 40, unas condiciones de humedad y de temperatura de 33, de 36 grados centígrados en interior, y en el exterior a lo mejor vamos a tener contrastes térmicos muy grandes. Estoy pensando en grandes volúmenes como ocurre en el centro de Caldea o como ocurren en grandes spas, grandes centros deportivos, piscinas climatizadas, las piscinas municipales climatizadas. Estos grandes volúmenes con grandes ventanas para que se vea y luzca son un reto muy grande para la arquitectura y para la construcción y para mantener climatizado. Al final, esa energía térmica se está derrochando y se está perdiendo. La inversión inicial tiene que ser mucho más elevada y la rehabilitación son costes enormes, enormes. Tened en cuenta que hay que apuntalar estos puntos críticos a la hora de diseñar un centro de spa, porque las pérdidas, la energía, lo has construido y te has ido, pero el que lo está explotando diariamente es un reto muy grande. Así que colocar varias estrategias de menos a más costosas, pues las puertas, porque en los accesos al centro no solo se pierde calor porque la puerta es de cristal, porque está en contacto con otro espacio, sino que además evitar las corrientes, es decir, la fuga de masa de aire mediante un volumen grande que se fuga por una puerta abierta en un centro de spa. Yo estoy pensando ahora mismo muchos centros que directamente está la puerta abierta para facilitar el acceso de los usuarios del hotel. Estaba ya pensando en hoteles así que tienen el spa gratuito, pues, y a veces no caemos en la cuenta que puertas abiertas están generando una fuga del volumen directa al exterior. Y bueno, poner doble puerta es una de las medidas críticas que yo considero. El acceso que esté muy como en una cámara de seguridad, ¿no? Que entres y haya un corte para garantizar que, igual que ocurre en las puertas giratorias, para garantizar que el volumen que se fuga está limitado, lo hemos cortado. Esto es una medida que es relativamente sencilla o económicamente viable, se recupera rápido, debido a las grandes pérdidas por una fuga de corriente de aire, sobre todo dobles puertas cruzadas, eso es desastroso. Instalar una doble piel, es decir, tenemos una piel del edificio, tenemos unas ventanas, colocar otra piel en el exterior sin molestar, con más cristales, que genere una cámara de aire y otra superficie de impacto para frenar ese aislamiento, ¿no? esa fuga de energía. Esto suele ser más económico que sustituir íntegramente la superficie acristalada con unos vidrios con mucho mejores datos mucho mejores prestaciones que las que había originalmente. Estábamos hablando de instalaciones muy antiguas. Reducir la superficie acristalada, ser drásticos en este aspecto es lo más económico. Reducir el muro, reducir la superficie acristalada y sustituirla por muro, porque el muro es más económico en cuanto a relación de aislamiento-coste. Un buen muro, un muro normalito con cámara de aire, poliespan, te va a generar, y tratamientos para evitar la humedad, etcétera, te van a suponer más económicos que un acristalado triple cámara de aire con unos coeficientes bajísimos de transmisividad. Y en última instancia, la sustitución completa de un aislamiento. Pues esto solo será económicamente viable cuando
cuando hablemos de cristales muy antiguos, con muchas pérdidas, que esto es difícil encontrarlo. En cualquier caso, actuaciones en el sector, en el capítulo de la envolvente, a altas inversiones y retornos muy bajos. Lo más importante, no repetir los errores en los centros que se construyen. Tener muy en cuenta la instalación de la envolvente, las características de la envolvente. Para terminar esta pequeña charla, la importancia del asesoramiento energético por parte de los gestores energéticos, por parte de las personas que estamos día a día en este mundo del consumo de la energía y que vemos muchas instalaciones, pues el asesoramiento energético no solo por parte de una persona especialista como pueda ser yo, que todo el día estoy haciendo auditorías energéticas, sino también por parte de los proveedores, por parte de los instaladores, por parte de los fabricantes, especialmente de los fabricantes, porque son las grandes empresas las que desarrollan tecnologías y es una estrategia básica la de solicitar presupuestos, solicitar estudios gratuitos a las empresas que te pueden hacer un estudio de biomasa o que te pueden hacer una nueva sustitución de caldera de una antigua por una nueva. Te van a hacer una visita técnica, una visita técnico-comercial. Aprovechar estas oportunidades que sí que son acciones comerciales, pero que ya te están dando una idea de cómo de mal estás, de cómo de capacidad de ahorro vas a tener. Sobre todo en temas especializados o temas muy específicos, como hablamos de las ventilaciones y como hablamos de las calderas, que son grandes inversiones en equipos que suponen una inversión importante. Estas empresas os van a hacer el estudio y os van a hacer los cálculos para los costes y también las amortizaciones en función de los costes de la energía que tengáis. Sustitución de acristalamiento, sustitución de envolvente, pues ya lo sabéis. O sea, esto ya requiere un estudio profundo y en cambio en el tema de la iluminación, pues ya creo que ya está muy superado por parte de todo el mundo el tema LED, ¿no? Ya buscamos un equipo con prestaciones que tenga una garantía de que va a aguantar más de 5 años, ¿no? Que buscamos eso, sobre todo en espacios con alta humedad, muy agresivos para la electrónica. En ese aspecto nos está costando movernos al LED en los centros de humedad de un spa, una piscina climatizada, porque los equipos todavía les está costando llegar. Asesoramiento energético, pues la parte más importante que estáis aquí es pues eso, hacer sesiones de conocimiento para contactar con estas personas que os pueden ayudar, pero no despreciéis contactar con las asociaciones, porque yo he trabajado con el Instituto Tecnológico Hotelero y hacen auditorías con la Cámara de Comercio, con proyectos como Intelitour, también ahora por aquí por Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona hace muchísimas acciones de eficiencia energética, de asesoramiento desde el ICAEN, podéis llamar al ICAEN, a nivel nacional el IDAE, o sea, preguntar, llamar y preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me ofrecéis? Hay estudios, hay guías, hay cursos de formación prácticamente gratuito. El otro día me saqué yo un curso online del IDAE de conducción eficiente que por supuesto ya tenía más que aprobado antes de entrar. Se puede hacer muchas cosas e incluso en la parte privada, ya no de lo público sino de lo privado, hay muchísimos proyectos que hacen estudios gratuitos de eficiencia energética, gratuitos. Esto, gratuito no hay nada en esta vida, así que al final estás cediendo los datos para que vengan a tener información, pero si somos suficientemente conscientes de que de los beneficios que tienen estas prácticas, estas aplicaciones o estos estudios gratis, que nos va a generar un beneficio a consta de ceder los datos comerciales, bueno, ya lo manejaremos luego mediante nuestro departamento correspondiente, pero que podemos aprovecharnos de estos beneficios. En cualquier caso, la formación y rodearse de los técnicos que realmente te van a aportar conocimiento, cursos de gestor energético,
para los mantenedores, cursos de compra de energía para finanzas, para compra, para gerentes, los encargados de tomar la decisión en la compra de energía, contratación de luz, negociación. Todo esto es importantísimo para reducir los costes, está muy a la mano y es imprescindible en mi caso, en mi opinión, imprescindible para poder simplemente estar ahí al día, como otras empresas. Las grandes empresas tienen departamentos, tienen mucho personal trabajando en esto, y simplemente tenéis que estar a ese nivel. Y la tecnología, estar al día, es muy fácil, es muy fácil. La energía cada vez es más complicada y más costosa. Tenemos que asesorarnos igual que nos asesoramos con la fiscalidad de nuestra empresa. Así que, resumiendo, 3 puntos críticos en el análisis energético de nuestra empresa: la adquisición de la energía, la compra de la energía, la negociación y el control, la supervisión de los contratos de luz y gas, de gasóleo, de biomasa, etcétera. El control de este aspecto es fundamental para que no se nos escape el dinero por los bolsillos. El tema de las instalaciones, recordar que hay muchas medidas que hacer, asesorarse de presupuestos, de instaladores, de especialistas, de gestores energéticos, del IDAE. Instalaciones, tenemos margen de ahorro en las instalaciones, eso sí, con inversión, ajustando. Tema de envolvente, si es nuestro aspecto crítico, habría que ponerle medida. Y si no, ser conscientes de que por ahí se nos está escapando la energía de nuestro establecimiento. La factura de la luz pues se va al final por la fachada dirección a la calle. Y en cuanto a eficiencia energética, asesorarse, aprovechar las medidas de ayuntamientos si caen, que hay cursos, hay muchas campañas de eficiencia energética en las que podéis acoger para un estudio gratuito, para una visita, y el asesoramiento por parte de un responsable. Por mi parte, esto es lo que quería transmitiros desde la Federación Nacional de Gestores Energéticos. Lamentar que no haya podido venir Luis María, que me ha dicho que estaba encantado de este congreso de piscinas y centros acuáticos, que le hacía mucha ilusión, pero lo ha combinado con otra conferencia en Madrid. Así que nada, mi nombre es Adrián Gómez, tenéis mi correo electrónico y podéis seguirme por LinkedIn y las redes sociales. Yo soy auditor energético de Energy Management. Y nada más, muchas gracias por haber visto esta charla, esta conferencia, y nos vemos en la siguiente, en las redes sociales, y mucha eficiencia energética para todos. Un saludo.